Buen día, bendiciones. Bueno, vamos a esperar a que alguno me diga si se me escucha correctamente y así podemos arrancar. Bueno, parece ser que se escucha, así que, bueno, la última vez hice un video acerca de lo que sería, qué es la iglesia, con una definición bastante básica y dónde es que se congrega la iglesia. Ahora bien, ¿cuál fue la finalidad de eso? La finalidad fue desmentir eh, esta falacia que quizá la gente tiene como estructura en la mente, en donde piensan que la iglesia es un lugar a donde van, un lugar a donde van a buscar a Dios, como si Dios estuviera allí, pasando por alto que Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Eso lo habíamos dicho en el video anterior. Entonces, ¿qué es lo que quise enseñar con el último video que hice? Que, en definitiva, no es una limitación, o más bien dicho, no tenemos que necesariamente ir a un lugar para poder tener esa comunión con Dios, porque nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo, por lo cual tenemos una comunión viva con el Señor. Así que el mundo religioso, ¿sí?, el sistema religioso, muchas veces lo que intenta hacer es hacer creer a la gente que Dios se encuentra en un edificio. Entonces te dicen, tenés que venir a la casa de Dios. Así que, ¿qué sucede? Eso es un error. Es un error porque la casa de Dios somos aquellos que hemos recibido el Espíritu de Dios, ¿sí? Y donde estemos reunidos, allí está la iglesia. La iglesia no es un lugar, la iglesia no es un edificio, ¿sí? Así que bueno, partiendo de esa base, vamos a abarcar otro tema hoy. Esta vez vamos a ver Hebreos capítulo 10, y en Hebreos capítulo 10 vamos a ir al versículo 25. El versículo 25 dice textualmente esto: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Hablando del día del Señor, por supuesto. Entonces, ¿qué sucede? Esto es una verdad. Es una verdad prácticamente que está tan claro que creo que alguien que se sujeta a la palabra no podría decir que esto no lo entiende. El asunto es que básicamente hay dos formas de aplicar esta verdad. Por un lado, el sistema religioso, el sistema, sí, vamos a decir así, el sistema religioso que aparta a la gente de Dios, utiliza este versículo para darle otro contexto y sacar provecho de él. Así que vamos a explicar un poco eso y vamos a explicar cómo es que en realidad tendría que poder entenderse este pasaje. Bueno, muchos este versículo lo han aprendido de memoria y dicen, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. O sea, entonces, cuando un predicador, un pastor ve que está faltando a los cultos, directamente lo primero que dice es, bueno, no dejes de congregarte, como algunos tienen por costumbre. Lo mismo algunos hermanos. Entonces, básicamente, esa es una forma de cómo el sistema religioso entiende las cosas, pero vamos a leer no nada más ese versículo, sino desde el versículo 23 al 27, para ver cuál es el contexto de lo que se está diciendo en el versículo 25. Dice, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, podemos ver que en el mundo religioso, donde lo que se practica es el enseñoreamiento, o sea, que alguien se enseñorea sobre la gente, sobre las almas, se suele utilizar este pasaje para atar cargas pesadas en la gente. ¿Sí? Entonces, básicamente, esa es la forma en cómo el sistema religioso utiliza el versículo 25 para que la gente no deje de congregarse en el lugar físico, que es el edificio, porque en definitiva entienden que ese es el único punto de reunión en el que los hermanos se pueden reunir. O sea, es el único punto de reunión donde los hermanos se pueden congregar, mejor dicho. Lo cual es un error. Entonces, ¿qué tenemos que entender de este pasaje? Que, en definitiva, el congregarse es para motivarnos a las buenas obras. O sea, punto número 1, es para mantenernos firmes. El congregarse, el reunirse con hermanos, es para mantenernos firmes en la fe que tenemos y para considerarnos unos a otros y para estimularnos al amor y a las buenas obras. Entonces, esa es la motivación por la cual nosotros tendríamos que no dejar de congregarnos, no dejar de reunirnos. Ahora bien, este pasaje enseña que la única forma de reunirse es en un edificio. No, eso no lo enseña. Lo que básicamente el pasaje está diciendo es: no dejen la congregación, no dejen de reunirse, no dejen de estar unidos, no dejen de estar juntos como hermanos. En definitiva, lo que el Señor quiere decir con este pasaje es: no dejemos de estar unidos como hermanos, más sabiendo que el día del Señor se acerca. Entonces, parece una sutileza, pero entender que el pasaje lo único que nos dice es que no dejen de venir al edificio donde se predica, es lo que quiere decir el versículo 25, es un error. O sea, el pasaje lo que nos quiere decir es que no dejemos de estar unidos entre hermanos, no dejemos de reunirnos, de preocuparnos el uno por el otro. La palabra congregarse en el griego es episunagoge, significa congregación, reconocimiento, una reunión, ¿sí? Pero básicamente, ¿qué es lo que tenemos que entender de todo esto y qué es la enseñanza que quiero dar? Que muchos creen que porque un día a la semana van a un edificio a escuchar a alguien que predica y bueno, estuvo allí 1, 2, 3 horas, esa persona piensa que está congregada porque un día a la semana está asistiendo a un lugar, pero no sabe reconocer la diferencia entre simplemente hacer presencia y estar congregado. Estar congregado no es asistir a un lugar. Estar congregado va mucho más allá de eso. Entonces, el estar congregado es estar en unión con tus hermanos, es estar realmente en preocupación por las necesidades del resto. Entonces, no es solamente asistir a un lugar, porque si así fuera, prácticamente una persona que un domingo va y asiste a un lugar podría decir tranquilamente: yo me congrego en tal lugar, y así hacen muchos. Muchos dicen: yo me congrego en tal lugar, y cuando escuchas lo que comenta, te das cuenta que en realidad lo único que hace es asistir a escuchar una prédica en tal lugar, pero no se congrega en tal lugar. Porque para congregarse es necesario que fluya el amor mutuo. Entonces, la motivación, la finalidad del congregarse
es motivarnos a las buenas obras, practicar el amor, retroalimentarnos el uno del otro, aprovechando los dones que el otro tiene y los talentos que Dios ha puesto en el otro, aprovechando y habiendo una retroalimentación entre los unos y los otros para rendir culto a Dios. Entonces, hay gente que quizá un domingo o un sábado ha asistido a un culto, entra, escucha la palabra y así como entró, se fue de nuevo a su casa y él piensa que está congregado. Y eso es un error. Y hay gente que se reúne quizá en una casa, en un patio, en una plaza, en la playa, en un edificio también alquilado puede ser, y se preocupan los unos por los otros y se aman como hermanos, pero los que están en las mega iglesias piensan que esos hermanos no están congregados. ¿Por qué? Porque para estar congregado necesitas entrar al edificio. Y ese es el problema. Se nos ha hecho creer muchas veces que la única congregación existe cuando estás dentro de las cuatro paredes. Eso es un problema. Eso es un problema. Vas a estar congregado siempre que te reúnas con hermanos a rendir culto a Dios, porque esa es la congregación. Y vas a estar congregado siempre que se den estas condiciones, que fluya el amor mutuo. Pero si vos vas a un lugar en donde, así como entraste, saliste, nadie te conoce, nadie se preocupa por vos, vos no te preocupás por nadie, ¿cómo podrías decir que estás congregado? Es imposible. Entonces, hay mucha gente que se jacta pensando que está congregada porque asiste a un lugar, pero en el resto de la semana no tiene contacto con sus hermanos. No oran mutuamente por sus necesidades, no se conocen, no se visitan, no comen juntos, no nada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Estoy motivando a que no nos congreguemos en los edificios? No, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. ¿Estoy motivando a que nos congreguemos en los edificios de cuatro paredes? Tampoco estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tenemos que discernir, tenemos que tener un justo juicio para saber a quién, o sea, en qué lugar, o con qué hermanos estamos, o qué gente tenemos delante nuestra con las que decimos que nos estamos congregando. ¿Por qué? Porque partiendo de la figura que hay, si hay un pastor, ¿no? La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿el pastor o los hermanos que están en esa congregación quieren que yo vaya porque se preocupan por mi alma, por la salvación de mi alma? ¿Están preocupados porque yo crezca espiritualmente? ¿O en realidad quieren que yo me congregue y que vaya específicamente a ese lugar porque buscan mi dinero? Porque buscan, o aún así, si no buscaran mi dinero, buscan mi tiempo en el sentido de que yo me ponga a disposición de ellos para que ellos no tengan que pagar un empleado, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es que me buscan realmente? Me buscan porque aman mi alma y quieren mi salvación, quieren mi crecimiento espiritual, o quieren que yo asista porque así es mucho más fácil pasar la bolsa de las ofrendas y yo tener que depositar el dinero ahí. Eso es lo que tenemos que juzgar con justo juicio, no según las apariencias, pero tenemos que observar eso. Si es un lugar donde hay hermanos de verdad, hermanos que se sujeten a la palabra de Dios, hermanos que tengan temor de Dios, hermanos que quieran conocer a Dios. Y para eso también es cierto que es necesario pedirle a Dios que nos haga conocer, que nos permita conocer hermanos de verdad y que no permita que caigamos en manos de estafadores, de mentirosos,
de falsos maestros. Tenemos que orar pidiendo eso al Señor, que no caigamos en manos de falsos maestros o de gente que hace por avaricia mercadería de las ovejas. Entonces, nuevamente, repito, esta es la clave. O sea, la clave es, hay que juzgar si se preocupan por mi alma o buscan mi dinero o buscan mi tiempo para que yo haga cosas con lo cual ellos se evitan de pagar empleados. Por ejemplo, me invitan a la congregación para llenarme de actividades de lunes a domingo para que así se eviten un personal de limpieza, un personal de maestranza, un personal de alguien que atienda en la puerta, alguien que qué sé yo, lo que fuera, que les pinte las paredes, no sé. ¿Por qué me buscan? ¿Buscan mi salvación? ¿O buscan solamente un beneficio? Hermanos, yo les pido que, o sea, yo estoy tratando de ser lo más neutral con este tema para que bueno, el que tenga que recibir el mensaje lo discierne y lo reciba en paz. Que yo no doy este mensaje con odio, sino que es tremendamente horrible ver cómo se manipulan a las ovejas nuevas, a los hermanos nuevos, y lamentablemente esto pasa mucho. A la gente le dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, pero ¿para qué lo hacen? Para que vengas al edificio, te tengan todos los días haciendo actividades de lunes a domingo, en la cual solamente se benefician ellos. Pero ¿qué sucede? No fluye el amor, no hay un ida y vuelta en el amor. Porque cuando esa persona, por ejemplo, se queda sin trabajo, o no tiene para comer, o no tiene, digamos, o tiene alguna necesidad de la congregación, ¿les van a dar la mano? ¿Hay un ida y vuelta en el amor? No. Y obviamente que uno no lo hace diciendo, bueno, yo doy para que me den, porque tampoco estoy diciendo eso. Uno tiene que dar desinteresadamente, si es que va a ofrendar algo. Pero uno tiene que saber, hermanos, tiene que discernir de una vez por todas. Tenemos que discernir por qué alguien nos está invitando a su congregación. ¿Es porque quiere aumentar en número el templo con miembros? Buscan consolidar membresías, dice acá el hermano. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Tenemos que discernir qué buscan. Ahora bien, si encontraste hermanos que realmente son hijos de Dios, tienen temor de Dios, quieren crecer en el Señor, efectivamente, hace un esfuerzo para congregarte con ellos. No dejes de congregarte con ellos, no dejes de reunirte, estar unido, porque efectivamente ahí vas a crecer, vas a fluir, el amor va a fluir del uno con el otro. Ellos van a poder aprovechar tus dones y vos vas a poder aprovechar los dones de tu hermano. Y juntos van a poder rendir culto a Dios, un culto agradable a Dios. Entonces, es importante que el amor fluya cuando nos reunamos. O sea, hay que encontrarse, hay que saludarse, hay que amarse, teniendo cuidado de nuestros hermanos. Y aún en la semana, mandarse un mensaje para ver cómo estamos, preocuparnos, orar los unos por los otros. Eso es estar reunidos, eso es estar congregados. Recién allí alguien podría decir, yo me congrego. ¿En dónde? En la iglesia del Señor, no en el edificio. Yo me congrego como iglesia. ¿Por qué? Porque estoy en contacto con mis hermanos. Estoy en comunión con mis hermanos, me preocupo de sus necesidades. Entonces, eso es importante. Entonces, ¿qué piensa el religioso de hoy, del sistema religioso? Que congregarse es asistir los días de culto al edificio, a las 4 paredes. Pero ¿qué dice la Escritura? Que en definitiva, congregarse es estar reunido en un vínculo de amor, en un vínculo de fluidez, en un vínculo con tus hermanos donde vos
tenés preocupación por las necesidades de tu hermano y en definitiva, si bien te reunís con tu hermano, eso lo haces en un vínculo de amor. No, y eso además ocurre en cualquier lugar, no necesariamente en un edificio. En las casas, en un edificio, en un parque, en la playa, en donde sea. Porque la iglesia no es un lugar. La iglesia es una asamblea, es una reunión de hijos de Dios. Entonces, eso es importante, hermanos, que lo tengan en cuenta. Después, otro punto que quería decirles es, bueno, además de que cuando realmente estamos congregados, porque hay muchos, que porque piensan que se van a una mega iglesia, te dicen, yo sí me congrego, porque voy a la iglesia que está en tal lugar, que es de las 4 paredes y tiene el techo B y tiene la crucecita arriba, iglesia del, qué sé yo, del Todopoderoso de Israel, no sé, el nombre que sea. Y quizá un hermano que se junta en casa con otros hermanos a rendir culto a Dios y se preocupan entre ellos, son menospreciados. ¿Por qué? Son menospreciados porque el resto no tiene entendimiento de lo que hace. Tenemos que guiarnos en las Escrituras para hacer las cosas. Ya hay demasiada doctrina de hombre, doctrina de demonios, que en definitiva lo único que quieren hacer es traerte al edificio, porque en el edificio es más fácil abusar de vos. En el edificio es más fácil recaudar dinero. Entonces, ahora bien, ¿todos tienen esa motivación? Por supuesto que no. Por supuesto que no, y no voy a dar números. Obviamente que Dios también tiene hijos que todavía están en el sistema religioso. Pero Dios ya los está sacando y los está haciendo despertar. Ahora bien, para confirmar también, vamos a ver el Salmo 133.1. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Si uno no tiene el gusto por reunirse con los hermanos, algo pasa. Porque es raro que alguien que tiene el mismo sentir de adorar a Dios no quiera reunirse con otro hermano. Bueno, hay que examinarse. ¿Sí? Y luego vamos a ver, para terminar, Juan capítulo 4. Bueno, la escena es el Señor Jesucristo hablando con la mujer cuando estaba en el pozo. Y dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esto le dijo la mujer. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte, que era lo que decía la mujer, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, hermanos, el Señor Jesucristo estaba dejando clarísimo este tema, diciendo que la hora viene y ahora es cuando la adoración no va a ser ni en el monte que decía la mujer samaritana, ni en Jerusalén, es decir, ni en un lugar ni en el otro. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros ya tenemos acceso a Dios a través del Espíritu que ha sido derramado por Él mismo en nosotros. Entonces, y ojo también con esto que sería para hacer otro video, en donde el Señor les dice, ustedes adoran lo que no saben. O sea, qué importante adorar lo que sabemos. Hay que conocer las Escrituras para adorar al Señor. Por eso el Señor también en su palabra dice que muchos le honran, pero solamente de labios. ¿Sí? Entonces, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren.
Entonces, la adoración, hermanos, no va a ser en cuatro paredes, sino que tenemos que ya despertar y saber que la reunión de los santos, la reunión de los hijos de Dios, forma la eclesía, la iglesia, y la adoración va a ser recibida por Dios, siempre que tu adoración sea en espíritu y en verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, muchos, por seguir costumbre de hombres, piensan que están haciendo lo que a Dios le agrada, asistiendo religiosamente todos los domingos a escuchar una prédica, levantar las manos, asistir a un edificio, cantar un poco, y piensan que con eso ya están congregados. Cuando en realidad esto es totalmente distinto. Esto es totalmente distinto. Congregados estaban, si uno quiere saber cómo realmente es que hay que estar congregados, hay que leer el libro de los Hechos, por ejemplo. Estaban unánimes orando. Para estar congregado, uno tiene que estar con hermanos en un mismo sentir, unánimes, en el mismo sentir de la búsqueda de Dios. Porque por eso le decía, como dice también la palabra, o sea, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, no porque uno vaya a un edificio el domingo y cante y llore, puede pensar que está congregado y puede pensar que está adorando a Dios. Porque no es así. La adoración tiene que ser en espíritu y en verdad. Y la adoración puede ser en cualquier lugar, no necesariamente en el edificio. Pero entonces, ¿por qué motivan tanto a que para rendir culto a Dios tiene que ser en el edificio? Porque como decía, es mucho más fácil pasar la bolsa de las ofrendas. Entonces, es mucho más sencillo recaudar dinero así. ¿Que todos hacen eso y todos tienen esa malicia? No, no estoy diciendo eso porque no puedo juzgar a todos, porque no conozco a todos. Pero por eso, hermanos, sí les doy esta regla. La regla es, juzguemos con justo juicio. Si el lugar donde se nos invita a congregarnos busca la salvación de mi alma, mi crecimiento espiritual, ¿son hermanos de verdad? ¿O buscan mi dinero? ¿O buscan ahorrarse dinero ellos, metiéndome en toda actividad que sea posible para que ellos así se eviten pagar un empleado? Entonces, ahí está el asunto, hermanos. No quiero extenderme mucho más en el mensaje, porque básicamente el mensaje es este. Hermanos, tenemos que saber discernir esto. Si no sabemos discernir esto, vamos a pensar que estamos congregados y no es lo mismo estar simplemente reunidos que estar congregados, unánimes en un mismo espíritu, en un mismo sentir, con hermanos de verdad, porque ahí sí que hay una congregación, una preocupación mutua, una comunión, un contacto. Si no hay eso, aunque te vayas a la mega iglesia que quieras, no estás congregado. Bendiciones, hermanos.